Audio Wikipedia. Macromoléculas. Una macromolécula es una molécula de gran tamaño creada comúnmente a través de la polimerización de subunidades más pequeñas, monómeros. Por lo general se componen de miles o más átomos. Pueden ser tanto orgánicas como inorgánicas y las más comunes en bioquímica son biopolímeros, ácidos nucleicos, proteínas, carbohidratos y polifenoles, y grandes moléculas no poliméricas, como lípidos y macrociclos. Ejemplo de macromoléculas sintéticas son los plásticos comunes y las fibras sintéticas, así como algunos materiales experimentales, como los nanotubos de carbono. El término macromolécula se refería originalmente a las moléculas que pesaban más de 11.000 daltones de masa atómica, que pueden alcanzar millones de UMAS. Definición. Molécula polimérica. Una molécula de elevada masa molecular relativa, cuya estructura esencialmente comprende la repetición múltiple de unidades derivadas, real o conceptualmente, de moléculas de baja masa molecular relativa. En muchos casos, especialmente en los polímeros sintéticos, una molécula puede considerarse que tiene una masa molecular relativa alta si la adición o eliminación de una unidad, o unas pocas, tiene un efecto insignificante sobre las propiedades moleculares. Esta afirmación falla en el caso de ciertas macromoléculas para las cuales las propiedades pueden ser críticamente dependientes de detalles finos de la estructura molecular. Si una parte o la totalidad de la molécula encaja en esta definición, puede ser descrita tanto como macromolecular, o polimérica, o usando polimérica en forma de adjetivo. El uso del término para describir moléculas de gran tamaño varía según las disciplinas. Por ejemplo, mientras que en biología se refieren a macromoléculas como las 4 grandes moléculas que comprenden los seres vivos, en química, el término puede referirse a los agregados de 2 o más moléculas unidas por fuerzas intermoleculares en lugar de enlaces covalentes, pero que no se disocian fácilmente. De acuerdo con la definición estándar de la IUPAC, el término macromolécula, tal como se utiliza en la ciencia de los polímeros, se refiere solo a una única molécula. Por ejemplo, una molécula polimérica sencilla se describe apropiadamente como una macromolécula, o molécula de polímero, en lugar de un polímero, lo que sugiere una sustancia compuesta de macromoléculas. A causa de su tamaño, las macromoléculas no se pueden describir convenientemente solo en términos de estequiometría. La estructura de las macromoléculas simples, tales como los homopolímeros, se puede describir en términos de la subunidad monomérica individual y con la masa molecular total. Las biomacromoléculas complicadas, por otro lado, requieren una descripción estructural de múltiples facetas, tal como la jerarquía de estructuras utilizada para describir las proteínas. En inglés británico, el término macromolécula tiende a ser llamado alto polímero, high polymer. Descripción. Forman largas cadenas que se unen entre sí por fuerzas de Van der Waals, puentes de hidrógeno o interacciones hidrofóbicas y por enlaces covalentes. Por lo general, se analizan moléculas en el que el número de átomos es muy pequeño, que además constan de una masa molecular relativamente pequeña. Por ejemplo, la molécula del agua, H2O, consta solo de 3 átomos, molécula triatómica, y la masa molecular relativa es de 18. En cambio, existen muchas clases de moléculas que poseen una composición mucho más complicada, es decir, una gran cantidad de átomos y un valor grande en su masa molecular. A esta clase de composiciones se le denomina macromoléculas. Específicamente, una macromolécula tiene una cantidad mínima de 1000 y una masa no menos de 10.000. Además, los eslabones que unen la molécula no conducen a variación en las propiedades físicas si estos son adicionados de manera complementaria. Por ejemplo, la molécula del polietileno, cuya masa molecular relativa es de 280.000 y consta de 20.000 eslabones de grupos, CH2. Otro ejemplo es la molécula del ácido ribonucleico, consta de eslabones ribonucleótidos que se repiten. Su masa molecular relativa es de 13.682.
Los polímeros son sustancias conformadas por macromoléculas. Desde hacía un tiempo se denominaron a cierto grupo de moléculas los coloides, en una época que no se conocía la existencia de la macromolécula. Los coloides tienen una apariencia gelatinosa adhesiva, con una velocidad de difusión pequeña sin poder atravesar las membranas, contrario a lo que ocurre, por ejemplo, con la sal común, que se difunde muy bien y pasa a través de las membranas. Estas sustancias fueron llamadas cristaloides por su buena conformación estructural. En lo sucesivo fue descubierto que, en condiciones determinadas, los cristaloides podían adquirir un estado coloidal, si se lograba unir sus moléculas en grupos y con una masa relativa baja. La agregación de las moléculas de los cristaloides que conducen a la aparición de las propiedades coloidales de sus moléculas es por lo general una manifestación de las fuerzas de la valencia secundaria y el enlace de los átomos en las macromoléculas es covalente. Tipos de macromoléculas. Las macromoléculas pueden ser clasificadas de distintos modos. Atendiendo a su origen, pueden ser naturales, polisacáridos, almidón, glucógeno, celulosas, quitina, etc. Proteínas, ácidos nucleicos, ADN y ARN. Carbohidratos, lípidos, artificiales, polímeros, poliuretano, polietileno, cloruro de polivilino, PBS o politetrafluoroetileno. Nanotubo de carbono. Según su estructura molecular. Lineales, los monómeros se unen por dos sitios, cabeza y cola. Ramificadas, si algún monómero se puede unir por tres o más sitios. Según su composición. Homopolímeros, formados por un único monómero que se repite. Copolímeros, formados dos o más monómeros. Audio Wikipedia. Macromoléculas.